Tiene la palabra la diputada Alicia Argumedo. Hola. Gracias, señora presidenta. Confieso que me hubiera gustado felicitar al oficialismo por la sensibilidad social demostrada al preocuparse por el reconocimiento de los derechos de los jubilados a la actualización de sus haberes mal liquidados. Las sabias sociedades indígenas de América Latina, cuya historia se remonta a más de 10.000 años, lograron sobrevivir a los 500 años de conquista con depredación de sus culturas, explotación, discriminación, etcétera, precisamente porque se sustentaron en valores de solidaridad, de cooperación, de reciprocidad y en especial por el reconocimiento y el respeto a la sabiduría de sus ancianos. El tema es que, en contraste, esta sociedad argentina en acelerada decadencia desde hace 40 años, desde el comienzo de la dictadura militar genocida, que se ve a través de distintos datos. Por ejemplo, teníamos un 7% de pobreza y pasamos un 32% de pobreza. Teníamos un 3% de desocupación y pasamos un 8% de desocupación, pero a eso hay que agregarle un 20% de inactivos, que es desocupación disfrazada, y esto significa 28% de desocupación. En ese marco se da esta cruel y despreciable actuación que han tenido sucesivamente hacia los mayores en nuestra sociedad. Hay que recordar a Cavallo, hay que recordar a personajes como Norma Pla, hay que recordar la gran estafa de las AFJP, hay que recordar que a un jubilado de 102 años que ganó el juicio tardaron 8 meses en depositarle sus fondos y, bueno, como era cabezón, cumplió 103 años, cobró esa jubilación que le correspondía y se murió a los pocos días. Hay que recordar que más del 75% de nuestros jubilados cobran las pensiones mínimas que no alcanzan a cubrir ni la mitad de las necesidades de una canasta básica para sus edades. Hay que recordar que los negociados que se han dado con el PAMI para tener una profunda vergüenza acerca de cómo esta sociedad trata a las personas mayores. Al finalizar una vida de trabajo, la gran mayoría de los argentinos entra en pánico porque sabe que va a ir a una situación y a una condición altamente penosa. Y por eso pensamos que lamentablemente, en vez de felicitar a los oficialismos o al oficialismo, hay que denunciar que estamos ante una verdadera extorsión, una condenable extorsión en esta ley. Porque el tema es que en el año 2014 la Unión Europea presentó una carta de intención a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, firmada por más de 100 países, por la cual se comprometía a garantizar el intercambio de información sobre cuentas financieras. El acuerdo establece que a partir de enero de 2017 se finaliza con el secreto bancario en todos los países europeos, salvo en Suiza, que va a tener un año más. Esta es la verdadera emergencia. En 5 meses deschaban a todos. En 5 meses tenemos Panama Papers masivos. Y estos Panama Papers no fueron inocentes, porque Estados Unidos va a ser el único país que no firma esta carta de intención y se va a transformar en una absorbedora de capitales, teniendo 3 estados en los cuales sí van a seguir funcionando los paraísos fiscales, que son el de Nevada, el de Wyoming y el de Dakota del Sur. Paraísos fiscales que van a complementar el de Delaware, en la cual debemos recordar que están las cuentas offshore de YPF en su acuerdo secreto con Chevron. El tema es que, luego de entrar en un estado de pánico, estos capitales negros
Estos capitales sustentados en el mejor de los casos en la evasión impositiva necesitaban entrar en un proceso de blanqueo urgente. Y esto es lo que en realidad está favoreciendo la presente ley, porque como se sabe que hay un cierto rechazo de los oficialismos actuales y de la oposición actual a la problemática del blanqueo, había que cubrirlo, había que presentarlo en el marco de una ley noble que es el reconocimiento del derecho de los jubilados. El tema es que si se reconoce el 15%, ¿cuál es el mensaje? Si se reconoce el 15%, se reconoce el 15% de las provincias y se le paga a los viejitos, sí y solo si nos permiten blanquear los capitales y abordar con cierto éxito esta situación amenazante de los Panama Papers masivos a nivel mundial. El tema es que, además de este favor a los grandes capitales, hay una problemática vinculada con los con los recursos del Fondo de Sustentabilidad, de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que pasan a ser un botín nuevamente para corporaciones y bancos. Porque ahí sucedió algo, y es que, dada la tenencia de estas acciones, los jubilados pudieron tener o pudieron compartir mínimamente las ganancias extraordinarias de corporaciones y bancos en el país, y por eso ese fondo de acciones es un fondo muy importante. Pero acá pareciera que se sigue en todos los aspectos aquella política que se está desarrollando en el campo energético. Porque lo que estamos presenciando es que este gobierno, en el campo de energía, petróleo y gas, designa a un expresidente de la Shell. En el campo de la minería, a un ex ejecutivo de la Barrick Gold. En el campo de la agricultura, a uno de Monsanto. En el campo de Hacienda, a uno del JP Morgan. Y nos encontramos que el Fondo de Sustentabilidad, de Garantía de Sustentabilidad, y está manejado por ex ejecutivos de Merrill Lynch y Goldman Sachs, es decir, mercados de capitales. Y esto pone en un grave riesgo el sistema de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque así como se lograron tener ganancias extraordinarias vinculadas a las ganancias extraordinarias de bancos como el Macro, el Francés, el Patagonia o corporaciones como Telecom, Molinos y otros, el tema es que ahora las AFJP aparecen nuevamente en el horizonte. Esto lo estuvo diciendo de alguna manera y no ingenuamente el presidente del banco HSBC. Es decir, hay que volver a un sistema mixto de jubilaciones. Hay que volver a los negociados financieros de las AFJP. Y esto es lo que nos están presentando como el gran apoyo a nuestros jubilados y pensionados, a quienes además, como si esto fuera poco, se les realizan sucesivas quitas. A quienes han ganado los juicios se les paga en cuotas en vez de pagarle el monto total. A quienes no tienen juicio se les reconoce el haber, pero no se le da, no tienen retroactividad. Los que no han iniciado carecen de retroactividad. Es decir, es un gran engaño el que se está haciendo a los jubilados, muchos de los cuales piensan que a partir de esta ley van a tener un aumento de sus ingresos. Esta es una estafa. Pero además, en el marco de esta estafa, y hay una yapa, que es la posibilidad de una disminución significativa de uno de los impuestos progresivos, de los pocos impuestos progresivos que tiene el país, que es el impuesto a los bienes personales. Y el tema es que además se continúa de alguna manera con la política de Caballo de haber rebajado los aportes patronales de las grandes corporaciones y bancos, que desde 1993 pagan el 50%. Esto equivale aproximadamente, reitero, aproximadamente a 3.000 millones de dólares anuales que, reitero, se les regalan
a las grandes corporaciones y bancos en concepto de este progresista y nacional ministro de Economía, le permitió a estas grandes corporaciones una reducción del 50% de sus aportes patronales. Pero vamos hacia un desfinanciamiento dramático del ANSES, porque sabemos que otra de las características de la decadencia argentina en estos 40 años ha sido que pasamos de un 90% de la población activa cubierta por derechos sociales y aportando al sistema jubilatorio, más un 7% de trabajadores independientes y profesionales, a una situación por la cual el 50% de la población activa está aportando y el otro 50% está en negro, precarizado, desocupado o considerado inactivo. Es decir, vamos a una situación altamente crítica de desfinanciamiento del sistema jubilatorio nacional, por el cual se van a crear las condiciones para la privatización y la segmentación de la sociedad argentina, también entre sus jubilados. Por lo tanto, quiero decirles, señores, llamemos la atención, porque pareciera ser que estas promesas de que vamos a estar bárbaros porque llueven capitales, resulta que los capitales que llueven van a la especulación financiera, porque como el dólar está planchado y tenés altos intereses en pesos, y están sacando cerca de un 5% anual en dólares. No hay ningún país del mundo que pague esto. Ahí vienen los capitales, nuevamente a una bicicleta financiera. Por eso digo, señores, esta ley es una vergonzosa extorsión solamente destinada a cubrir la emergencia de aquellos empresarios, corporaciones y otro tipo de delitos que han evadido sistemáticamente impuestos en sus cuentas offshore y que ahora corren el riesgo de ser deschavados por, reitero, una situación masiva de Panama Papers. Como decía un amigo mío, habría que decirle a esta sociedad que la inocencia les valga. El segundo semestre son los padres. Nada más. Gracias, diputada Argumedo.